Bienvenidos una vez más a su programa Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un invitado espectacular, como él mismo se ha denominado y como yo avalo esa denominación, un enamorado de su carrera, un enamorado de su profesión, un brillante abogado litigante, un magnífico catedrático, un extraordinario árbitro, que además pues ha fungido como presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Además fue miembro mexicano de la Corte Internacional de Arbitraje. Bueno, tenemos a todo un personaje del derecho, nada menos al licenciado Carlos Loperena Ruiz. Carlitos, gracias por haber aceptado esta invitación. Un honor tenerte con nosotros. La verdad, el gusto es mío, estoy aquí muy contento de estar contigo ahora. Al contrario, el honor es para nosotros, el gusto es para nosotros y que platiques pues lo que ha sido tu trayectoria, tu vida profesional y este recorrido tan hermoso que has hecho durante pues algunos años en esta carrera a la que tú amas tanto como muchos de nosotros. Primero que nada quiero platicar con el maestro, el catedrático. ¿Qué nos puede decir el catedrático de cuánto tiempo tiene impartiendo clases en la Escuela Libre de Derecho? ¿De qué materias? ¿Por qué seleccionó esas materias? Platícanos tu vida como catedrático, Carlitos. Mira, lo que nos pasa a muchos en la profesión y en otras áreas de la vida, que te va llevando las circunstancias. Tú vas aceptándolas o rechazándolas, pero la vida te lleva a lo que haces. Estaba yo dando clases en una universidad privada y me invitaron a dar un seminario de una especie de clínica de derecho procesal a la Libre de Derecho, de donde yo había salido unos años antes y tenía poco tiempo de recibido, y empecé a dar una clase ahí de procesal civil. ¿Por qué me la dieron? Pues porque yo trabajaba primero de pasante en una sección de litigio en un despacho y después me quedé litigando, entonces procesal civil y en la práctica se me da muy fácil porque era mi experiencia del día a día. De ahí me quedé dando la materia ya no en clínica, sino la materia formal durante varios años, y cuando abrieron la materia de medios alternativos de solución de controversias, pedí también que me la dieran, me la dio la junta directiva de la escuela, y es lo que estoy dando. ¿Cuántos años llevas dando procesal civil? Tengo procesal civil días del año 2011, empecé en el 1979, y ahora de entonces para acá doy medios alternativos de solución de controversias, que yo resumiría como arbitraje, mediación y otros. Lo que te hace es estar al día, estar estudiando, ponerte al día para hablar con los alumnos y contagiarte un poco de su juventud. Obviamente cuando yo empecé, yo no necesitaba que me contagiaran juventudes, pero estoy muy contento de ese trato con los jóvenes, y además aprendes de ellos, aunque ellos se supone que son los que van a aprender de ti. Uno aprende de todo el mundo, sean jóvenes o no sean jóvenes. Eso es, yo creo, que una actitud en la vida. Eso es totalmente cierto, pero yo creo que el que le inyecta juventud a los alumnos eres tú, porque si a alguno le sobra entusiasmo, es a Carlitos Loperena, eso me consta. Pero además yo debo decirle a nuestro público que yo tuve el gusto de que fuera mi maestro. Yo hice el diplomado de arbitraje comercial internacional en la Libre de Derecho y Carlitos Loperena fue mi maestro, y yo doy fe de esas clases tan amenas, tan informadas, tan ágiles, tan bonitas. Un extraordinario catedrático. Doy fe personalmente de esta situación. Nadie me cuenta. Y por supuesto, yo coincido contigo en que la clase es algo que te retroalimenta, sobre todo para estar al día en la profesión. Yo coincido plenamente con eso. Pero también decías que estabas dando clases de medios alternativos de solución de controversias, y yo recordaba que había sido mi maestro precisamente en arbitraje. ¿En qué momento de la profesión, porque tú empiezas como litigante, pero en qué momento de la profesión decides ser árbitro? ¿Por qué decides ser árbitro? ¿Y qué te ha dejado el ser árbitro? Como te decía, yo trabajaba en un despacho en donde se llevaba litigio internacional, y ahí tuve mi primer arbitraje a principios de los años 80
con una empresa extranjera, litigando en arbitraje con 3 estupendos árbitros, con magníficos contrarios, gente correctísima, con capacidad, y entré al arbitraje, como pasa muchas veces en la profesión, porque te llega el asunto al despacho, dicen, vente a llevarlo, y te pones a estudiar qué es eso, y vas aprendiendo otra vez de tus contrarios, de los árbitros, y de lo que vas estudiando. Se concluyó el arbitraje, y entonces me dijeron, mira, ese abogado lleva arbitraje, ven a dar una plática sobre esto, ven a colaborar sobre esto otro, introdúcete en el tema, y volví a llevar otro arbitraje, y de ahí no es que yo haya decidido ser árbitro, es que alguna parte dijo, pues vamos a llamarlo de árbitro, y me nombraron árbitro en un asunto, y después en otro, y después en otro, y entonces me fui volviendo árbitro cuando yo era originalmente abogado de parte, un postulante en tribunales y postulante en arbitraje. Entonces la vida te va llevando y te va dirigiendo, tú aceptas o no aceptas, pero la vida te lleva a eso. Pero son 40 años de arbitraje, ¿no, Carlitos? ¿Casi 40 años? Pues un poquito menos, porque de eso debe haber empezado en el año 83, así que me faltan un par de años para llegar a... Bueno, un par de años es nada. Si Gardel dice que 20 años no es nada, un par menos. No, a lo que yo voy, hay 80 y tantos, pues estamos hablando de 20 más 20 de este milenio, bueno, pues casi 40 años de arbitraje, pues una experiencia extraordinaria, de ahí ese gran prestigio que como árbitro tienes, y que bueno, además formaste parte de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC. ¿Nos puedes explicar a nuestro público qué es eso, Carlitos? Bueno, es una experiencia de lo más interesante que yo he tenido en mi vida. La Corte de la ICC está compuesta por, no sé, son 150 o 130 y tantos miembros de distintos países. Hay propietarios y suplentes. Primero estuve como suplente unos años y posteriormente me nombraron miembro propietario de la Corte. Esa designación viene desde París y te reúnes cada vez que puedes. Tienes obligación en aquella época de asistir 3 veces al año por lo menos, y entonces yo iba a París, algunas veces sesionaba en Nueva York y aprovechaba yo porque me quedaba un poco más cerca, pero ahí se revisan los laudos dictados por árbitros de todo el mundo, te pasan el laudo, te pasan un resumen, te pasan un reporte de uno de los miembros, qué es lo que opina del laudo, el informe del secretariado, y lees el laudo, lees las conclusiones y opinas si es congruente, si es exhaustivo, si está claro, si no está claro. El fondo no se revisa, eso le toca a los árbitros, pero la forma, revisas a veces cuestiones hasta de idioma. Me tocó sesionar laudos en inglés, que se sesiona mucho en la Corte, y la parte iberoamericana en español también. Llegué a ver alguna cuestión en portugués todavía, que me cuesta mucho trabajo oírlo, pero no me cuesta tanto trabajo leerlo. Entonces, ahí opinas de cómo está el laudo y la Corte lo aprueba. También conoce de recusaciones, pero lo que es muy interesante es que llegan laudos dictados conforme a derecho de otros países, y no es que te vayas a volver experto en derecho de otros países, pero te vas informando de una serie de cuestiones muy interesantes, porque ves cómo se dicta un laudo en un país de derecho islámico, en un país de derecho europeo continental, que es muy el nuestro, o de un país de derecho angloamericano, y ves cómo van resolviendo unos árbitros una cosa y la otra, y te vas llenando de una experiencia muy interesante. Son alteros de papeles grandes, pero eso no le espanta a alguien como tú, que has trabajado con alteros de papeles inmensos también. Es muy bonita experiencia, y México, no quiero hablar de mí, sino de mis predecesores y de mis sucesores, ha hecho siempre un muy buen papel en la Corte. Es cierto, México tiene un gran prestigio en el aspecto arbitraje a nivel internacional, y bueno, esto implica realmente un prestigio también tuyo como árbitro a nivel internacional, formar parte de esta Corte Internacional de Arbitraje, que ICC para nuestro público es la Cámara de Comercio Internacional. Eso es importante porque hay varias instituciones arbitrales, y esta es una de las más prestigiadas a nivel internacional, y eso habla mucho precisamente de la personalidad y del desempeño de Carlitos Loperena, por supuesto, para ser aceptado en una corte como lo es esta. Pero también Carlitos Loperena es un árbitro nacional.
muy reconocido. Y en México también tenemos diferentes instituciones arbitrales. ¿Nos quisieras platicar a cuál o a cuáles perteneces y realmente también cuál es el desempeño de este tipo de instituciones arbitrales? Pues mira, hoy día no pertenezco a ninguna. Durante muchos años fui parte de la Comisión de Mediación y Arbitraje Comercial de la Canaco de la Ciudad de México, que es una institución que se maneja con un gran profesionalismo. Ha tenido miembros de gran prestigio, ha trabajado las cosas muy, muy bien. Hemos tenido incluso algún actual ministro de la Corte, ha sido miembro de esa comisión. Tuvimos también en esa comisión, no sé si lo sigue estando porque yo salí, a un juez de la Corte Internacional de Justicia, que no hace falta decir quién es porque todos sabemos, y entonces hemos tenido magistrados locales, hemos tenido mucha no, yo no diría asesoría, sino asistencia de gente que ve otros puntos de vista y también te enriquece. Ahí no se hace escrutinio de laudos como en la ICC, pero sí se administran los arbitrajes con reuniones mensuales. Mentiría yo si te dijera que no añoro esa época, porque eran reuniones muy interesantes, donde también aprendí mucho de los miembros de esa comisión. También está el CAM, el Centro de Arbitraje de México, al cual yo nunca he pertenecido a sus órganos, pero he actuado en arbitrajes con ellos. Son sumamente profesionales. También estuvo en ese consejo algún ministro de la Corte brillantísimo, cuyo nombre sí voy a decir porque es muy admirado por todos los que lo conocimos, que es don Carlos de Silva, y verdaderamente el CAM es una institución profesional que se ha manejado muy bien, con mucho éxito y creo que con muy buen resultado. Y está también la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que tiene su grupo de arbitraje, que vamos a decir, es un poquito joven comparado con lo que tiene el CAM y la Comisión de Arbitraje de Canaco, pero las tres son instituciones muy serias que funcionan muy profesionalmente y además el arbitraje toma carta de naturalización en México, aunque la mayoría de los casos creo que todavía se manejan con la ICC, aunque sean casos nacionales y la ICC los maneje desde París, no importa, se aplica derecho mexicano con árbitros mexicanos en México, con partes mexicanas. Lo hace la ICC, lo hacen también las instituciones mexicanas y finalmente los árbitros acaban siendo los mismos. Sí, y el Instituto Mexicano de Arbitraje, el IMA, que también es excelente. Es un órgano que también me da mucho gusto, a ese sí pertenezco, y perteneces tú también, lo cual nos da gran orgullo. Ese es un instituto que no organiza arbitraje, sino no administra el arbitraje, no es un órgano administrador de arbitraje, sino que nos dedicamos a estudiar, a difundir, a promover y a intercambiar entre nosotros muchos puntos de vista. Es un poquito cerrado en número, porque por políticas no se ha querido dejar crecer demasiado, entonces se trabaja muy seriamente, se han publicado obras ya, se está abriendo una segunda parte prácticamente ya terminada de su legislación mexicana de arbitraje comercial comentada, se organizan conferencias, se organizan cursos, se organizan intervenciones con la escuela judicial y promovemos y apoyamos el arbitraje sin que seamos administradores de arbitraje. Entonces, estamos en muy buena relación con todas las instituciones nacionales y extranjeras administradoras del arbitraje. Tú también has sido un brillante abogado litigante. Siempre te has desempeñado, sobre todo en la materia civil. A mí me gustaría que le platicaras a nuestro público cuánto tiempo tienes en el litigio, por qué en la materia civil y qué ha representado para ti el litigio en México. Yo tengo de estar litigando ya como abogado, pues desde que me recibí, que fue el año 78, y antes estuve como pasante de litigio, y entonces conocí los tribunales caminándolos y caminándolos y caminándolos. Ibas a Niños Héroes y luego ibas a Pino Suárez, que se cayó y ibas a la Suprema Corte o a los juzgados de distrito en Bucareli. Para los que son de mi edad se acordarán de esos elevadores y de esos temas donde tú estuviste, donde yo iba ahí también desde pasante. Y significa pues ver la realidad de la aplicación del derecho por los jueces, que una cosa es lo que ves en la escuela, otra cosa es lo que ves en los libros y lo que ves en la realidad. Cómo se interpreta la ley y cómo se resuelve, como dicen los teóricos, con fuerza vinculante para las partes una controversia. Ahí tenemos verdades legales que tendrá un juez, sea en primera instancia en apelación o a través del amparo. Es muy interesante la lógica jurídica,
el silogismo de la aplicación de la ley, pero visto ya en la práctica, no simplemente en la academia. Es una experiencia bonita y además vas viendo cómo el lenguaje mismo de las sentencias a mí a veces me molesta, porque te dice el juez de primera instancia, es indiscutible tal cosa, y en apelación lo revocan con frases como es inconcluso, y luego van al amparo, y el amparo también vuelve a cambiar de punto de vista. Entonces dices, todos lo dicen con una gran suficiencia, y finalmente no sabemos quién está o no equivocado, pero la verdad es la última que sale después de una sentencia de amparo, pero esa gimnasia mental, esa lógica jurídica, es hermosísimo vivirla y es muy bonito estar viendo cómo camina. Yo he sido siempre un gran defensor del Poder Judicial, con sus altas y sus bajas, con sus virtudes y con sus defectos. Los que nos dedicamos al arbitraje no somos enemigos del Poder Judicial, todo lo contrario, nos tenemos que apoyar en él, porque si no hay un buen juez detrás de un árbitro, no hay arbitraje. Si tú tienes un laudo que no se va a ejecutar o se va a anular, ¿para qué estás jugando al arbitraje? Entonces, claro, el Poder Judicial es elemental, no solo para la vida en general, sino concretamente para el arbitraje, es indispensable. Sí, a mí me parece pues que son dos labores muy similares en algunos aspectos, pero que son funciones que finalmente tienen su propia razón de ser. Yo te diría, tú has transitado en los dos medios como litigante muchos años, como tú lo has dicho, en los diferentes tribunales. Tú no te has centrado en el Poder Judicial local o en el Poder Judicial federal. No, tú has transitado por todos y tienes la experiencia del trato con los juzgadores, tanto de uno como de otro lado. Y lo que tú has dicho me parece muy correcto. En todo, pues hay cosas buenas, hay cosas malas, hay asegúnes. ¿Por qué? Pues porque es parte de la vida, es parte de la cotidianeidad. Pero yo creo que el Poder Judicial Federal, que es del que yo puedo hablar, porque es donde he tenido mi experiencia, pues sí ha procurado siempre ir increciendo. A propósito de lo que decías de las sentencias, que luego se dicen cosas y se afirman situaciones, ¿cómo se ha luchado por hacer un cambio en su redacción? De repente como que son modas, de repente hay sentencias larguísimas, hubo épocas en que, bueno, eran sentencias que parecía que pagaban por hojas, y como que se ha tratado de ir reduciendo y de hacerlo. Efectivamente, tanto en el derecho como en cualquier profesión tenemos lenguajes técnicos que a veces no podemos cambiar, no podemos dejar de decir pues lo que es la prescripción o que pues así se llaman, así se denominan, pero finalmente también sí se ha tratado de hacerlo, ¿o no te parece un poco más accesible para el público? Porque yo me acuerdo cuando llegué a la sala penal, decía un precedente que yo inmediatamente tomo para ver cuál era el formato y todo, decía, se colma el tipo y se justifica el reproche. Y ¡ay, Dios! ¿Y esto qué es? Y si tú ves hoy las sentencias, pues son más ágiles, más coloquiales a lo mejor, sin dejar de tener ese lenguaje técnico que es propio de la carrera. Pero no sé, ¿tú qué opines como litigante? Mira, de repente te llama la atención el lenguaje de algunas sentencias. Dicen, el impetrante de garantías. Y dices, ¿y ese quién es? Ah, es el quejoso, sí, el que está pidiendo se le respeten sus derechos. Muy bien, pero dicen, el impetrante de garantías. ¿Qué es esto? Sin embargo, se va uno haciendo al lenguaje y sí, ir simplificando es bueno sin vulgarizar. Yo no estoy de acuerdo en que se le quite lo técnico al lenguaje, pero hacerlo lo más accesible posible. Ahora, las sentencias de amparo, por poner un ejemplo, a veces hay que regresarse a volverlas a leer porque hay tanta transcripción que dices, ¿quién está hablando? ¿El quejoso o la responsable? Y hoy día, con las ayudas tipográficas, se va mejorando mucho el asunto, porque te van centrando quién está hablando en cada momento. Yo creo que no hace falta tanta transcripción en muchas sentencias, sobre todo en la última instancia de amparo, si bien es bueno que esté fundada y motivada, pues si no está bien fundada ni bien motivada, es cosa juzgada y se acabó. Ya no se la va a revisar nadie. Pero está bien que se respete. Sí me gusta la simplificación. El ministro Costillo dijo que deberían hacerse más breves las sentencias, cosa en la que... Él luchó mucho por eso, mucho, sí.
Sí, sí, incluso estableció una metodología en la primera sala, lo cual a mí me parece muy correcto. Sí, hay que hacer la sentencia más ágil, más comunicativa, pues más libre para el que la lea, porque de repente como que es complicada, es complicada. Pero Carlitos, tú que has experimentado la vida tanto en el litigio, con tantos años, con tanta experiencia y sobre todo con tanto cariño, con tanto amor que lo has hecho, porque yo de veras doy fe de ser un abogado litigante que realmente está convencido de su profesión. Y eso a mí es algo que de Carlitos me encanta. Nos ponemos a platicar y bueno, a veces no hay quien nos pare cuando estamos hablando de algún problema jurídico y eso es muy bonito y muy interesante. Y eso solamente se manifiesta en la gente que se apasiona por el derecho y él es uno de ellos. Entonces, en este desempeño tan bonito, tan agradable, porque ha sido para ti un placer tu profesión, eh, como litigante y que bueno, te vas desenvolviendo también como árbitro. Yo te diría, ¿cuál es la relación que ves entre una, entre otra? ¿Qué diferencia? Hace ratito dijiste algo, no somos enemigos del Poder Judicial, ni mucho menos. ¿Cuál sería la ubicación, el papel del litigio ante el Poder Judicial o ante los tribunales, porque no todos pertenecen al Poder Judicial, y el litigio arbitral? Tú que incursionas en los dos campos, en las dos áreas, ¿qué nos podrías decir? Yo casi te lo diría como lo dijo una sentencia de la primera sala hace unos años, que son dos derechos distintos, el de acudir a los tribunales que te lo garantiza la Constitución y el acudir a los medios alternos que también lo señala la Constitución. No es que un derecho implique la renuncia del otro, sino es el ejercicio positivo de un derecho de acudir a cualquiera de los medios. Los dos tienen su valor. El árbitro no tiene imperio, clarísimo. Entonces necesita el apoyo de los tribunales. Y el orden público, que tiene que vigilarse en todo caso, el árbitro lo tiene que respetar y para eso está la ejecución del tribunal que dice esto no lo ejecuto porque es contra el orden público o esto lo anulo porque viola el orden público. Ahora la Corte le ha puesto límites cada vez más estrechos a ese orden público para que no sirva de pretexto de anular laudos. Así que creo que vamos caminando por sendas paralelas pero muy cercanas, muy cercanas. Los precedentes en materia de arbitraje de nuestros tribunales cada día son mejores en mi opinión. Sí, yo creo que exactamente coincido contigo y creo que son dos ámbitos diferentes que se conjugan y que en una sociedad debe de tener esa posibilidad de elegir y se presenta y se da con la posibilidad de tener un buen destino en cualquiera de las dos. Pero también Carlitos Loperena ha sido presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Yo quiero preguntarte, Carlitos, ¿qué significó para ti como litigante el presidir pues un colegio tan importante como es la Barra Mexicana Colegio de Abogados? ¿Cuál fue la razón de ser de esta idea de buscar la presidencia, de tenerla? Y ¿cuál fue tu visión y tu misión como presidente? Pues mira, estaba yo muy joven cuando me invitaron al consejo por primera vez. Ahí el expresidente que me invitó fue don Emilio González de Castilla Padre y me pidió que si quería entrar al consejo y entré a ese consejo para enterarme cómo se manejaba ese colegio que resultó ser para mí tan importante y tan decisivo y tan definitivo en mi vida, tanto profesional como colegial. Y empiezas a ver todos los esfuerzos que hace ese pequeño grupo de directivos de la barra para mejorar el ejercicio profesional, la preparación de sus miembros, la ética profesional y el poder dentro de la sociedad tener una voz. La barra ha querido ser conciencia jurídica de la sociedad, conciencia jurídica de la nación. Claro que es un colegio como la barra puede estar estorbando a la autoridad, porque si el Ejecutivo dice algo que no es conforme a la ley o una acción que consideramos que agravia el Estado de Derecho, la barra alza la mano y lo dice. Pero si la ley también dice alguna cosa de ese estilo, la barra también alza la mano y dice, no estoy de acuerdo con esa ley. Y si los jueces también de repente no le parece a la barra un tipo de actitud, sentencia o lo que sea, también lo critica. Entonces la barra no es que sea un enemigo del poder público, pero sí es un crítico. Y tiene que ser un crítico auténtico, criticar con razones y aplaudir lo bien hecho también. La barra, en la época del presidente
Jorge de Fresno, salió a defender a ministros de la Corte que los insultaban en el Zócalo, les ponían burlas y ofensas, porque en una sentencia decían una cosa o decían otra. Que digan lo que ellos consideren, pero que no se les ofenda personalmente. La barra ha salido últimamente a rechazar algunas iniciativas de ley, ha salido a rechazar algunas cuestiones que no le parecen correctas y aguanta la presión, porque estamos viviendo una época donde la presión del poder público se deja sentir como mucho tiempo atrás no se había sentido. Pero no debemos cejar en eso. Buscar nuestra relación de cariño, de compañerismo, de amistad, es una cosa que es consecuencia de. Pero lo principal de la barra es apoyar el Estado de Derecho, que hoy día requiere tanto esfuerzo, y la ética profesional para que se entienda que la profesión no es simplemente una actividad técnica, sino una actividad que tiene valores que tenemos que respetar y cumplir. Eso me parece a mí magnífico. Yo creo que todas las profesiones tienen que tener muchos valores, pero la nuestra con mayor razón, porque se deposita la confianza del ciudadano, el patrimonio, los derechos más preciados del ciudadano. Entonces, por esa razón se justifica todavía más. Como verán, es un placer platicar con Carlitos, se nos va el tiempo volando. Y bueno, desafortunadamente el tiempo de este programa está llegando a su fin y tendría muchísimas cosas más que preguntarle y yo sé que él tendría muchísimas cosas más que contestar, pero bueno, tenemos que ajustarnos al tiempo. Y yo quiero agradecerte, Carlitos, que nos hayas aceptado esta entrevista. Me parece muy importante que se conozca a los abogados que conforman la barra mexicana Colegio de Abogados y que además son litigantes prestigiados, que se han ganado a pulso ese prestigio como en tu caso. Yo quiero agradecer tu presencia, agradecer que hayas aceptado la invitación, pero antes de despedirnos, Carlitos, quiero pedirte que le mandes un mensaje a nuestro público televidente. Bueno, el mensaje que yo mandaría es, el abogado tiene que ser, y tendemos sobre todo en la barra a ser servidores de la sociedad y no el abogado tramposo, ese que tiene la fama de hacer trucos, de hacer trampas, de hacer chicanas, de hacer cosas fuera de lo correcto para sacar adelante fines indebidos. El abogado tiene que tener el prestigio de un hombre decente, de un hombre bueno, de un hombre probo. Y cuando digo hombre, considero a todo el género humano, porque obviamente las mujeres también son abogadas y están incluidas, y no lo repito de esa manera para no hacer larguísimo mi lenguaje, pero evidentemente cuando digo hombre, comprendo a todo el género humano en sus dos sexos, masculino y femenino. Muchísimas gracias, coincidiendo perfectamente bien en todo esto. Y ve, porque el título de nuestro programa es Un enamorado de su profesión, porque eso es Carlos Loperena Ruiz. Carlitos, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias una vez más por su presencia en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Muchas gracias, Marianita. Al contrario, Carlitos. Como ustedes han sido testigos, hemos tenido la presencia de un extraordinario abogado que ha dejado huella en toda su trayectoria profesional, precisamente como un gran catedrático de la Libre de Derecho, ya lo hemos escuchado, un gran procesalista, un magnífico árbitro a nivel nacional e internacional, con muchos años ya de experiencia y de dejar un buen prestigio para México en el aspecto arbitral. Y bueno, una parte importantísima, desde luego, ha sido el litigio. Él ha sido abogado postulante durante toda su vida, pero además miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y expresidente de esta asociación, donde siempre ha puesto un especial énfasis en la ética con la cual se debe desarrollar la profesión de abogado, lo cual me parece que es magnífico, sobre todo en este rescate a la dignidad de lo que es la profesión del abogado. Estamos muy complacidos de haberlo tenido con nosotros y sobre todo de haber tenido la presencia de todos y cada uno de ustedes. Por favor, continúenos viendo en estas charlas magistrales, donde seguiremos presentando grandes personalidades, grandes juristas de la talla de Carlos Loperena, y por supuesto no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros una vez más.